quieren más del Señor? Pero no pienses en añadiduras, iglesia. Querer más del Señor es quererlo más a Él y menos en nosotros. Durante mucho tiempo hemos pedido las bendiciones, las añadiduras. Las bendiciones son para los hijos de obediencia, iglesia. Bueno, yo pensé que había personas en obediencia, que están caminando en obediencia. Amén. Las bendiciones es la consecuencia de caminar en obediencia. Amén. Las bendiciones no se negocian, iglesia. Las bendiciones no las compramos con el diezmo y la ofrenda. El diezmo y la ofrenda es la honra que le damos a papá. Amén. Amén. Nos damos la honra. Amén. Pero nunca ves esperando que el Señor te dé. Demos porque Él ya nos dio. Amén. Amén. Muchos quieren negociar. La santidad no se puede comprar. La santidad la da el Padre. Amén. A través de su Hijo, porque Él es santo. Su palabra es santa. Amén. Hemos venido a ser santificados en su verdad. ¿Saben qué quiere decir eso? Que a través de la bendita palabra el Señor nos santifica. A través de la bendita palabra, que es verdad, saca a la luz todo aquello, iglesia, que tiene a su pueblo en pecado. Esta palabra es verdad, es espíritu y es vida. Esta palabra sana en el nombre poderoso de Jesús. Esta palabra liberta. Esta palabra saca al que está en cautividad. Lo saca de la cautividad. Porque estábamos en cautividad, esclavos del pecado. Y aquellos que siguen en esclavitud, el Señor te está llamando a libertad. Porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres. Esta palabra sana, iglesia, porque Cristo es el sanador. Y Cristo es la palabra. Y todo aquel que recibe con gozo esta palabra, iglesia, bendito y alabado sea su nombre. Aquellos van a ver la gloria del Señor. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por la oportunidad que nos das de estar aquí recibiendo las cosas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tu palabra es santa. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina. Tu palabra es refrigerio. Tu palabra es luz. Tus palabras es espada de doble filo. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra es espíritu. Tu palabra es vida y da vida. Háblanos en esta noche, Señor. Yo bendigo tu santa palabra, Señor. Y bendigo a todos aquellos que hemos venido en esta noche a recibirla y los que la recibirán a través de las redes sociales. Te suplico, Padre mío, que seas tú el que hable, Señor. Yo quiero escucharte a ti, no a hombres. Yo sujeto todo mi ser a tu obediencia, Señor. Mengo, Señor, emociones, sentimientos, Señor. Que yo creo lo que yo pienso. Gobierna, Espíritu Santo, todo mi ser para que nos hables en esta noche, Señor. Santo eres, Señor. Yo bendigo tu grande nombre, no hay otro nombre más grande que el tuyo. Gracias por enseñarme a amarte, Señor. Gracias por derramar de tu amor por tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias porque por tu Espíritu podemos clamar, Abba Padre. Padre bueno. Ya no te juzgamos, Señor. Ya no te cuestionamos. Solo podemos declarar que Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios
misericordia, tu bondad en mi vida, Señor. Hoy puedo estar aquí, Señor. Me has guardado y has guardado mi familia. Tu amor me ha sostenido. Por tu amor, Señor, nos sostiene, Señor, tus cuerdas de amor. ¿Cómo no venir en acción de gracias, iglesia? ¿Cómo no ver tu familia, a los tuyos y ver que Dios es bueno? Oh, bendito y alabado seas, mi Señor. Padre mío, eres bueno. Es grande misericordia y tardo para la ira. Que aún retienes tu ira, Señor. Esperando que todos los que faltan entrar por la puerta entren, Señor. Tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por sostenernos, Señor, por sostenernos. Nosotros no nos sostenemos a nosotros mismos. Tú eres quien nos sostiene, Señor. Gracias por este día, Padre, que pasó, por esta noche, Señor, y por el día de mañana. Sigue, Señor, haciendo tu voluntad en nuestras vidas, que es mejor que la nuestra, Señor. Perdona, Señor, si este día te contestamos, ponte a cuentas con el Señor. Perdona, Señor, ahí donde estás, dile. Si pequé de palabra, de pensamiento, de obra, Señor. Y si ha sido así, sé, Señor, que me has traído, Señor, para que yo me ponga cuenta, Señor, y tenga un cambio en mi vida, Señor. Porque tú vienes a renovarlo todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida de todos mis hermanos en todo el mundo, Señor, la familia de la fe. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos estuvieron agradecidos? Amén. Pues esta vez darle gracias al Señor. ¿A quién no está darle gracias? Al que cree que todo lo que tiene y todo lo que es por sí mismo. Hay personas que les cuesta darle gracias. Pero cuando tú ves la bondad de Dios, tú solo le das gracias. Sin haberle pedido nada, el Señor nos da. Amén. Tenemos que ser más agradecidos. El Salmo 150 dice que debemos cruzar las puertas en acción de gracias, con alabanza y no con quejabanza, iglesia. Amén. Vamos a leer la bendita y santa palabra con reverencia, con temor y temblor. Esta porción de las Escrituras que Padre nos da en esta noche tiene que ver con dos acontecimientos que pasaron el día de hoy, donde el Señor le pregunta, nos hace preguntas, y le preguntan a las personas: ¿tú crees que eres alta? La gente duda. Sí, no saben qué decir, no hay convicción, porque lo que da el Espíritu Santo a una persona salva es convicción. Convicción para predicar, convicción cuando uno ora, convicción cuando uno adora, cuando uno habla, convicción de poder, autoridad. Para tú decir a las tinieblas: yo fui rescatado de tinieblas a luz. Por eso es que viene la aflicción y se enseñorea nuevamente, porque no hay convicción de que Él murió y padeció y murió en la cruz por ti y por mí, y que si tú te arrepentiste, si tú recibes de la gracia, porque la gracia hay que recibirla, las tinieblas no se pueden enseñorear más de nosotros. Se enseñorean cuando nosotros abrimos puertas o no hay la convicción. Luego hago esta pregunta, bueno, la hace el Señor. Y realmente la gente no tiene claro qué es salvación, o si son salvos o no son salvos. Yo no podría decir si tú eres salvo o no, pero las Escrituras sí. Porque la respuesta es: soy salvo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo me salvó. Esa es la primera respuesta, ¿no? Yo creo que Él me salvó.
los demonios creen también. El decir que creemos no es suficiente. Recordemos que creer, nos salvamos por fe, y la fe tiene obras, no las tuyas ni las mías, las obras de Dios en nosotros. Amén. Entonces, cuando tú le preguntas a alguien si es salvo o no y no hay la convicción, ¿por qué pasa esto? ¿Qué te da convicción? ¿Qué te da la autoridad? ¿Qué es lo que te convence de que tú eres salvo en Cristo Jesús? Cuando tú conoces la verdad. Porque el corazón es engañoso y nos hace pensar algo que no es verdad en nosotros mismos. Amén. ¿Eres salvo? Sí. ¿Vas a ir al cielo? Sí. ¿Ya naciste de nuevo? No. Porque el que no nazca de nuevo no va a entrar. La palabra es clara. Nadie te puede decir si eres salvo o no, pero la palabra sí. Amén. Al reino de los cielos hay que entrar. No solamente hay que hablar de él. Aún más tremendo. Creen que solo con oír del reino ya están en el reino. Y el Señor es muy claro en su palabra. Escúchame. Lo único que te puede dar convicción es lo que escrito está. Escrito está. Mateo capítulo 7. Pero hermana, yo creo que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y la palabra de Dios dice que si creo en el Hijo de Dios soy salvo. El creer trae evidencia y se llama fruto. La palabra dice que los demonios también creen y tiemblan y saben que obedecen. Hay gente que dice que cree y no está obedeciendo. Amén. Tremendo. No obedece. Y como las personas o los hijos o la iglesia desobedece porque no conoce la verdad. Si tú no conoces la voluntad del Padre, vas a caminar en desobediencia. Él nos está llamando a que conozcamos su voluntad. Amén. Pero hermana, ¿cuál es la voluntad de Dios? Escrito está en Juan, ya lo vamos a leer. La voluntad de nuestro Padre es que ninguno se pierda. Amén. La voluntad del Padre no está en una casa. Por eso dice, o un carro, o un novio, o una novia. Todas esas añadiduras. Ustedes, pero hay gente que sufre porque no tiene pareja. Es verdad. Porque creen que la pareja es el complemento. Ay, no, es Cristo. Amén. Amén. Por eso dice, hágase tu voluntad que es mejor que la nuestra. Nuestra voluntad queremos añadiduras y hacer conforme a lo que queremos. En la voluntad del Padre es darnos salvación. Amén. La voluntad del Padre, lo dice el Señor Jesucristo en Juan. Dice en Juan 6, la voluntad de mi Padre es que ninguno se pierda. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo el que en él cree no se pierda. Y la gente está pensando en añadiduras y está dejando a un lado la voluntad del Papá, que es que tú y yo tengamos vida eterna y que no nos perdamos. Pero hermana, yo dije que yo creo, la palabra de Dios dice así, que la condenación es que Él vino al mundo, la luz, para dispersar toda obra de tinieblas en nosotros, para morir al viejo hombre, para que nazcamos de nuevo, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y el que cree no es condenado. Ay, yo no soy condenado porque yo digo que creo. La palabra de Dios dice que el que confiese con la boca, eso no es problema. El problema es creer con el corazón, porque el corazón es duro e incrédulo, dice los Hebreos capítulo 10. Amén. La incredulidad del hombre está en el corazón y ahí es donde se cree. ¿Qué pasa cuando el corazón cree? Empieza esta metamorfosis, este cambio que es por el Espíritu, donde transforma el corazón de piedra en un corazón de carne. Y hay evidencia, fruto. Entonces todo el mundo dice creer, sin importar la denominación. Escucha, el Señor dice, por los frutos los van a conocer. ¿Quién ha creído y quién no? La fe tiene fruto. El creer en Él tiene fruto.
Entonces mira que a la luz de las Escrituras, Él dice que al principio es como un espejo oscuro, pero a medida de que tú estás ahí en la palabra es luz. La palabra, mucha gente dice, es que la palabra me confunde. No, tú ya estás confundido. La palabra viene a traer su luz. Amén. Te confunde porque empiezas a conocer la voluntad del Señor, que es contraria a la tuya. Pero la palabra viene a darnos luz. Él dice, permanezcan ahí. Él no dice algunos, Él dice, permanezcan. ¿Quieren ser verdaderamente libres? Permanezcan ahí en la palabra. Yo les voy a revelar. Conocerán la verdad, que soy yo, y serán verdaderamente libres. Y le dijo a los que decían que eran santos, que eran hijos de Abraham. Y el Señor le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, y nos está diciendo a nosotros, si fuéramos hijos de Dios, las obras de Dios haríamos. Amén. Evidencias. Hermana, pero usted ya habló de eso, pero uno vuelve a hacer la pregunta a las personas, o el Señor hace la pregunta y sabe una respuesta. Yo creo que sí, no sé. Sí, así son. Y eso debería ser nuestro día a día. Si Cristo viene hoy, ¿nos vamos o no nos vamos con Él? Porque no le vamos a presentar la Biblia y el cuaderno, le vamos a presentar, iglesia, que el Espíritu, el sello del Espíritu Santo en los hijos, aquellos que han sido levantados como el Señor Jesucristo, levantados de muerte a vida por el Espíritu, sellados con la sangre del Espíritu Santo. Él testifica de los verdaderos hijos de Dios. Amén. No vivan en religión. Estamos en religión. Los religiosos dicen que son salvos. La palabra de Dios dice lo siguiente. Así dice la palabra. Pero eso sí no me gusta. Porque yo creo que soy santo. ¿Estás en pecado? Porque no nos sacan de la cautividad del pecado. Amén. Ellos decían los fariseos, nosotros no somos esclavos. Y ustedes practican el pecado. A los fariseos, a los religiosos, no los ateos. El que practica el pecado esclavo es del pecado. Así es. Amén. Ustedes están cautivos. Pero es que el Señor Jesucristo murió por mi pecado. ¿Y por qué no lo has remitido? El pecado se remite. Todo el que retiene el pecado le será retenido. Él nos trae, iglesia, para que a la luz de las Escrituras miremos que hay que remitir en la cruz y morir a eso. La palabra de Dios dice, si lo remiten, serán remitidos, pero si lo siguen reteniendo, serán retenidos. Hay personas que no han remitido el pecado porque creen que son buenos. Y engañoso es el corazón del hombre. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la dureza de corazón y que la palabra de Dios no la quieren oír. No quieren. Mira, así es. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Cuántos le dicen aquí Señor? ¿Cuántos? Levanten las manos los que le han dicho Señor. ¿Ninguno? ¿No? Señor. ¿Allá atrás ninguno? Señor nos está hablando a nosotros, iglesia. Amén. ¿Cuánto le han dicho Señor? No todo el que le diga Señor, Señor entrará al reino. No te enojes, escrito está. Amén. Amén. Escucha que la luz nos está haciendo, nos está llevando a la verdad. Amén. No todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Usted voy a ir hoy al cine y se queda allá afuera del cine. Es lo mismo que quedarte fuera en la puerta, afuera de la puerta del cine que entrar al cine. ¡No! ¿Y a dónde fuiste al cine y entraste? No. ¿A dónde? No, yo voy a hacer salvo. ¿Y entraste? No. El Señor quiere que seamos salvos, que entremos, iglesia. Para eso dejó la verdad. Amén. Para que nosotros, a través de la verdad, todo engaño de nuestro corazón endurecido sea derribado por el poder de la palabra. Amén. Porque la palabra tiene el poder de hablarle a la dureza del corazón, que es el pecado. Porque por eso le llama martillo que quebranta la piedra. Amén. Roca, la dureza, el orgullo, la soberbia, la altivez. Amén. Porque escrito está que nos dejó armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y toda altivez
manos limpias. Pero la verdad, dice, no podían resistir el denuedo de Esteban y el espíritu que hablaba a través de él. Porque esta verdad no se puede contender. Él dice, tiene que haber fruto. Y el fruto es el que el Señor ve, el fruto del Espíritu Santo. Amén. No hay otro fruto. Y si el Espíritu Santo no está, los frutos son malos, iglesia. Dice, no le pidan a un árbol malo que dé frutos buenos, y a un árbol bueno que dé frutos malos. Él quiere por el Espíritu, por Jesucristo, perdón. Dice, en la vid verdadera. O sea, la vida verdadera, porque hay una vida falsa. Y solo en la vid podemos dar buen fruto. Amén. Fuera de la vid damos mal fruto. Malas obras de la carne. Y solo en Cristo daremos el fruto del Espíritu. Amén. Eso escrito está, iglesia. Dura de oír, pero la verdad que nos lleva a salvación. Amén. Es la única verdad. Si no, escucha, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes van a entrar? ¿Quiénes van a entrar? Ahora, si yo pregunto a la iglesia, ¿cuántos son salvos? Amén, porque Cristo murió en la cruz y Él padeció, pero no han reconocido el sacrificio de la cruz. Tenemos que traerlo a nuestras vidas. Muerte y resurrección. No solamente decir que Él murió por ti, sino que tiene que haber evidencia de que el Espíritu que lo levantó entre los muertos te está levantando aquí entre los muertos. Amén. Esa es la evidencia. Esta es la verdad que la iglesia tiene que conocer. Amén. El mismo Espíritu es el que hace esa transformación mediante la fe en el Hijo de Dios. Amén. Eso es creer en Cristo y eso es salvación. Amén. Esa es la salvación. El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que ninguno perezca. Así que si tú quieres vida eterna y no perecer, tienes que hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Mira a Cristo. Bueno, Cristo, Nuevo Testamento. Cristo está desde el Antiguo. Amén. Ellos testifican de Cristo. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Es obedecer la palabra. Por eso, y Cristo es la palabra. La palabra vino en carne, iglesia. El Verbo se hizo carne para mostrarnos cómo es obedecer y que se cumpla la palabra. ¿En dónde, hermana? En nuestra vida. Amén. Porque hemos hablado de que Él vino a la cruz, pero no hemos tomado la cruz de nosotros para seguirlo, porque en esa cruz se crucifica el hombre carnal. Todos los días. Amén. Amén. Quieres andar liviano, pero las cargas que te da el mundo, así te las traes al Señor. La cruz que nos demanda tomar y seguirlo es para crucificar todos los días nuestra voluntad. Todos los días. No cada vez que vengas al culto, todos los días. Pero no es que yo quiero hacer. Hay gente que dice que hace su voluntad, pues en nuestra voluntad nos lleva a perdición. La voluntad de Dios es que no nos perdamos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Que por eso el Señor muchas veces nos cierra puertas que para ti son de bendición, pero para el Señor dice no. Esos son caminos de perdición. Amén. Mi voluntad es que te salves. No quiero que te salgas del camino. Pero nosotros decimos que es mejor la voluntad de nosotros, cuando la voluntad de Él está cumplida. No entendíamos esta parte. Así que si la recibimos, entiende, iglesia, estamos muriendo a nuestra voluntad. Nuestra voluntad nos ha metido en muchos problemas. Amén. En demasiados problemas. Y todos los días venimos y entendemos esta porción de las Escrituras. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Él estaba orando y luego después tiene que ir en el Getsemaní y decir: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, tenía una voluntad, sino la tuya, porque sabía que la voluntad de papá siempre va a estar por encima de nuestra voluntad. Porque Él tiene pensamientos de bien, no de mal. Tu voluntad, iglesia, te aleja de Dios, y mi voluntad. La voluntad de Dios nos acerca y nos lleva a salvación. Amén. ¿Entendemos esta parte? Amén. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Darnos vida eterna.
Amén. ¿Cuál es tu voluntad? En tu voluntad te sales del camino. Yo creo, yo pienso, a mí me parece, el Señor le llama altivez. Y esta palabra, como hoy, tiene el poder de derribarla. Amén. Gloria al Señor. Amén. Solo el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Las Escrituras dicen que cuando tú conoces a Dios, Él te conoce. Amén. Si tú no conoces a Dios, Él no te conoce. Así es. Escrito está. Amén. Nunca los conocí, porque Él conoce a los que hacen su voluntad. Él conoce a los que hacen su voluntad. Amén. Dice las Escrituras, Él conoce a los que son suyos. Amén. Eso lo dice. ¿Eres del mundo o eres de Él? ¿Quién te conoce más? ¿El mundo o Dios? Dios. No, ahora. Eres conocido, mire, algo que el Señor hizo con nosotros. Pues la hermana Diana pasó en un sueño, el Señor le mandó un mensaje en un papelito, en un sueño, con un anciano. Estaba dándose en el sueño, pues. Y él le dijo, serás conocida en el cielo. Serás reconocida en el cielo. ¿Sabe quién conoce al Señor? Cuando nos empieza a conocer, cuando nos hacemos pequeños. Amén. Él dice que al altivo y al soberbio lo mira de lejos. Entonces, ¿qué ha hecho el Señor? Él ha tratado con nuestro orgullo, nuestra altivez, y hemos empezado a depender de Él. Entonces Él es conocido como el Señor Jesucristo, que Él es de un nombre sobre todo nombre. El pequeñito es grande en el cielo. Amén. El que es grande no es conocido en el cielo. No es conocido. ¿Quién es una persona que se siente grande? El que siente que no necesita a Dios, que lo necesita a su manera. ¿Quién dijo que uno vive la palabra a la manera de uno? Eso será anatema. El Evangelio se tiene que cumplir. El Señor Jesucristo dijo, yo no vine a desobedecer la palabra, yo vine para cumplirla, mostrarles que la palabra se tiene que cumplir. Él vino en carne y Él vivió la palabra y nos mostró que sí se puede. Amén. Y nos enseñó cómo hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Pero hay personas que quieren tomar el Evangelio, romper algunas páginas de la Biblia, romper esta parte de la palabra, y cuando digan los que son salvos, y todos dicen amén, ¿cierto? Pero el Señor nos tiene que llevar a la verdad, porque Él no quiere que vivamos de emociones, Él quiere que vivamos en la verdad. Amén. Él es verdad y en Él no hay engaño, y si te dueles porque hay engaño en tu corazón, buena noticia, la palabra tiene poder. Amén. Gloria a De Dios. quitar todo engaño de nosotros. Ya. Si estás caminando en tu voluntad y no en la del Padre, dice que los que han de ser salvos son los que hacen la voluntad del Padre. Nunca los conocí. Qué duro que el Padre le da a su siervo. Juan 6:38. ¿Quién vive? Cristo. Mi Señor. Mi Señor. Amén. Yo no creo. Hay personas que dicen, pues no creo, digo grave, porque la palabra de Dios dice que el que no cree es condenado. A veces lo dicen hasta en broma. Nos vamos a salvar es por fe, por creer. Amén. Amén. Recordemos que la fe tiene fruto, tiene Juan 6:38. Perdón. Está. Ay, está bien. En la otra parte. Gracias. Dice la bendita palabra. Leamos desde el 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Él no nos echa fuera, iglesia. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Si Él vino a hacer la voluntad del Padre, ahora nosotros, el Hijo de Dios. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, ¿no se supone que también deberíamos hacer la voluntad del Padre? Amén. Dice, y esta, escucha, es la voluntad del Padre, que el que me envió. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que no nos perdamos. Y como Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre, que ninguno se pierda, esa es la razón por la que nos habla esa noche. Amén. Para que no nos perdamos. Amén. ¿Cómo creen que el Señor Jesucristo? Por eso, al que a mí viene no te echa fuera, ni a ti ni a mí. Y la voluntad del Padre es que no nos perdamos. Y es esta verdad. El pan, como le dijo aquí mismo, le dice, yo soy el pan de vida eterna, le dice a los 5,000. Y los 5,000 que se fueron, no creían. Los de Él, los que el Padre trae, son los que van a creer. Amén. Él le dice, ahí es donde dice, Señor, esta palabra es dura. ¿Quién la puede oír? Y el Señor Jesús le dice, ustedes también si quieren. Porque Él sabía que sus discípulos estaban llamados a salvación. Amén. Se pueden ir, pero si son llamados a salvación van a haber circunstancias que los volverán a traer. Porque Él dice ahí en Juan 6, porque Él sabía desde el principio quién había de creer. Él sabe si tú crees o no, o si vas a creer o no. Porque el corazón es tan duro que necesitan pum, 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 pum. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? O pasa lo de David, que fachó, viene Natania y mismo se arrepintió. Todos los corazones no son iguales, pero el Señor dice, yo sé cómo tratar con cada uno. Ese es mi Señor. Ay, pero el Señor es bueno y Él es amor, Él no es malo. La palabra de Dios dice que nos ama tanto que no quiere que nos perdamos. Por eso Dios. Amén. Él no quiere que nos perdamos. ¿Dónde habla de añadiduras, iglesia? ¿Dónde habla en las Escrituras? Si Él dice que las añadiduras vienen cuando uno busca primeramente el reino. Amén. ¿Dónde? ¿Por qué seguimos engañados? Porque si buscamos el reino de Dios y su justicia, encontraremos el tesoro que es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Todo lo demás será añadido. Y dirás como Pablo en algún momento, en todo me regocijo, si hay, si no hay. Pablo dice que tuvo hambre, dice cuando tuve hambre y cuando hubo abundancia. Hay gente que llega a un momento que solamente hay arroz con tomate y todo el mundo se da cuenta. Todo el mundo se da cuenta. Hay que aprender a vivir en todo. Porque así es que el Señor nos ejercita para los días que vienen. Amén. Mientras que te dan besos y abrazos en la casa, estudios. Y cuando no, dice ya no quiero volver. Eso lo tiene que escuchar uno todos los días. Y le digo algo, eso es parte del entrenamiento que el Señor tiene que hacer con nosotros. Porque así es que prueba nuestra fe, la que necesitamos tener en Cristo para lo que viene en eso. Amén. La fe tiene que ser ejercitada. Porque la batalla que libramos se llama la batalla de la fe. Y si hay una batalla que ve que el soldado no se ejercita, lo entrena. Pues el Señor tiene que hacer lo mismo con su pueblo. Por eso los apóstoles decían que nos gozáramos en las pruebas, porque la forma que el Señor tiene de ejercitarnos para la prueba de fuego, iglesia. Para cuando viene el verdadero zarandeo. Entonces tú aprendes a verlo. Hay gente que está muy enfocada en el ejercicio físico. Ay, usted me la tiene montada, no.
vienen por el pan y el pez, porque se saciaron. Pero ahora les presento el pan de vida eterna, Jesucristo. El que cuando tú lo conoces, sabes que murió, amén, soy salvo porque murió, no. Él habla de una muerte y de una sepultura, sepultar el viejo hombre y resucitar en vida nueva. Esta parte la que ya no le gusta a la iglesia. Hay esta partecita en la que, ¿por qué? Porque para resucitar hay que morir y nadie quiere morir a la carne. Y él dice, el que tiene obras de carne no va a entrar al reino de los cielos. Pero soy salvo. Si el Señor te tomó hoy en fornicación, decía el Señor, ya, te dio, partiste, fornicando, ¿eres salvo? No. Y si te toma mintiendo y murmurando, tampoco, porque dice que ningún mentiroso, ni murmurador, ni idólatra. Todos los días tenemos que crucificar la carne, iglesia, porque no sabemos ni el día ni la hora. Todos los días no es rezar, pecar y empacar, iglesia. Eso no es así. Eso es hipocresía. Y decía el Señor, es pisotear la sangre del Cordero y hacerle afrenta al Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que dicen las Escrituras. A los que ya conocen la verdad. ¿De verdad podemos seguir engañados? O mejor procuramos nosotros mantener en la verdad para no descuidar la salvación tan grande. Amén. Porque esta salvación se descuida. ¿Cuándo la descuidamos? Amén. ¿Cómo la descuidamos? Menguando, iglesia. Cuando tú alimentas la carne se infla y crece y la carne está en enemistad con Dios y la carne te va a llevar a perdición. Pero si te ejercitas en el Espíritu, iglesia, vas a anhelar lo espiritual. Amén. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que ninguno perezca. Mira lo que dice Juan 4:24. Ahí termina. Desde el 32. Desde el 31. Juan 4:31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Ellos fueron a traerle comida, mientras que él se quedó conversando con la samaritana. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Qué dijo? Que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros sin entendimiento, ¿le habrán traído a alguien de comer? Porque el hombre natural piensa en la comida y en la bebida. El hombre espiritual, y Jesús estaba en el espíritu, piensa en lo eterno. ¿Saben qué es lo que dice el Señor? Nosotros pensamos más en esa comida, como nos decía ayer en la prédica. ¿Cuál es la comida? Aquí dice, miren. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nosotros como pueblo de Dios y caminando en el Espíritu deberíamos también venir por esta comida, a conocer la voluntad del Padre para hacer la voluntad de Él, a conocerla. Amén. Hoy has aprendido que la voluntad es que tú y yo no perezcamos. Amén. Y para no perecer hay que mantener en el Espíritu. Entonces hay que venir por esta comida espiritual. Sí, es la palabra. Amén. Todos están en el afán y la ansiedad del mundo, mirando qué comer mañana, mirando que para ir a la tienda no vienen, mirando que no hay, que se acabó, que no hay nada en la nevera, pero primero tengo que ir por esta comida. Pero el Señor dice que el que busca primero esta comida, el reino de Dios y su justicia, los demás serán añadidos. Amén. Así dice la palabra. ¿Cuál es la comida? ¿Te preocupas por esta comida? Porque esta comida, la palabra, es la que nos muestra cuál es la voluntad del Padre. Y si tú la recibes y la obedeces, eres salvo. Amén. Eso dice la palabra. Porque has creído. Tremendo, ¿no? Y muchos se preocupan. El Señor dice, esa debería ser la comida y la bebida de nosotros. Amén. Esa debería ser. Gente que tiene la nevera llena y no ha vuelto, y espiritualmente están desnutridos. Desnutridos, secos, iglesia. Secos como el pampa. Y la nevera llena. Qué bonito es venir a buscar al Señor cuando no hay nada. Y no porque no hay, sino porque tú sabes que la comida que vienes a recibir es mejor que
perece, porque esa va a la letrina, iglesia. Amén. Esta va para lo eterno. Amén. Amén. Juan 8:37. ¿Quién vive? Cristo. Leámoslo. Desde el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Cuántos han creído? ¿Por qué eres salvo? Porque yo creo. Ellos, como creían en Dios, creían que eran el linaje escogido. Hay gente que cree que porque viene a una congregación el linaje escogido. No. Somos llamados y hay que procurar ser escogidos. Y los escogidos, el Espíritu testificará de ellos. Amén. Escucha, todos son llamados, muchos, pocos los escogidos. ¿Cuáles son los escogidos? Los que hacen la voluntad del Padre. ¿Y quiénes hacen, hermana, la voluntad del Padre? Los que buscan esa comida que es para lo eterno. Y la comida es hacer la voluntad del Papá. ¿Quién hace la voluntad del Papá si no la conoce? Muchos decían que iban a ser salvos, pero ni siquiera sabían que la voluntad del Papá es que nos salva, que seamos salvos. Todavía que la voluntad del Señor es darnos añadiduras. Él dice, Él sabe de que tenemos, todos los que estamos aquí, tenemos necesidad. Amén. No tenemos que decirle, venga, busquen el reino, yo me encargo de la añadidura. Sostengo las aves, ahora no los voy a sostener a ustedes. Pero ¿qué creemos? Nuestra voluntad dice no. Yo soy, el Señor dice, yo soy el gran yo soy. Yo soy primero que tú. Antes de que tú nacieras, yo era. Amén. Todo subsiste, tú estás de pie por mí y tú crees que es mejor tu voluntad que la mía. Iglesia, le hablamos así al Dios Todopoderoso, al que creó el cielo, la tierra, las estrellas, los planetas, el que creó todo, iglesia. Hablamos como si nuestra voluntad dice sus pensamientos y sus caminos, los míos son más altos que los de ustedes. Amén. Y como decía ayer, porque llega un momento en que creemos que todo no lo sabemos. Pero a medida que tú le conoces a Él, te das cuenta que tú no sabes nada. Por eso te haces más pequeño, porque uno llega con sabiduría, conocimiento, llega con altivez, llega con razonamientos, llega con tradiciones, llega como una piñatica. Y empieza el Señor y te muestra la sabiduría y literalmente pasa como con Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú? Amén. ¿Dónde estabas tú? Ni en el vientre de tu madre estabas. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú cuando creé la luna? Cuando creé el sol. Nosotros no somos creadores, somos creaciones. Amén. Él es el creador. Bendito y alabado sea nuestro Señor. ¿Cómo no adorarlo y tener reverencia con el que estremece ese santo, todopoderoso y soberano, iglesia? Y nosotros decimos que nuestra voluntad es mejor que la de Él. Cuando tú y yo no sabemos qué pasa mañana, Él sí. Amén. Él sí. Él sí sabe. Bendito y alabado sea. Ellos le dijeron, el Señor le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿en qué hay que permanecer? La palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. ¿Quiénes conocen la verdad? Los discípulos. Y la verdad os hará libres. ¿Cómo así? O sea que tengo que estar viendo aquí en las mañanas. No. Un discípulo es el que lo sigue a Él. Toma su cruz y le sigue. Crucificando la carne y entendiendo que es mejor la comida que no perece que la que perece. Amén. Amén. Eso no quiere decir que dejes de trabajar, porque todo el mundo pone como excusa que el trabajo, que el trabajo, que el trabajo, y si te enfermas, iglesia. Hay gente que ha dicho que quien hace las cosas en la casa, y si se enferman, siempre estamos esperando que lleguen estos acontecimientos, ¿cierto? Para irse y buscar. Pero no es así, iglesia. Él dice, buscarme mientras que lo pueda hacer allá, en tanto que yo estoy sentado. Y mira lo que dice. Nos hará verdaderamente libres. Amén. Le respondieron, linaje
Él está diciendo, no te jactes de esto. Ellos, linaje de Abraham somos. Mira. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió y lo responde en esta noche. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es esclavo del pecado. Y es la pregunta que yo hacía. ¿Practicas pecado? Porque todo aquel que no toma la cruz para seguirlo, va a seguir practicando el pecado, porque a la carne hay que crucificarla. La carne no muere, la carne se crucifica. Es el viejo hombre, los deseos, todas aquellas cosas del viejo hombre. La carne, este estuche, vamos a tenerlo hasta que partamos. A él se crucifica todo lo que es. Amén. La voluntad. Yo te regalé la carne, sí, porque estás pecando. Entiende que el pecado es pecado para el Señor. Pero nosotros creemos que el asesino, que el ladrón es peor que el que miente, que es peor que el que murmura. Es pecado, que es peor que el idólatra. Es pecado, iglesia. Es pecado. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Aquí no dice que tiene esclavizado el pecado, sino que el pecado lo tiene esclavo. Tremendo. Y creían que eran libres. ¿Creían qué? Que eran libres. Y eso es lo que el Señor nos está hablando. Amén. Muchos creen que son libres, pero todavía practican el pecado. La carne, aquella concupiscencia, esa obra de la carne te tiene esclavo. Tú no la tienes esclavo. ¿Por qué los tienes esclavos? Porque la carne, estos deseos de la carne, te hacen sentir agradable lo que haces. No tienes dominio. La única manera es menguar la carne y alimentar lo espiritual que el Señor nos está diciendo. Amén. Para poder sujetarla. Si no, el que fornica le gusta fornicar. Al que miente le gusta mentir. Al que murmura le gusta murmurar. Y ya hemos dicho, eso es una manera tan tremenda que el enemigo lo sube. Un fornicador con otro fornicador, un mentiroso con otro mentiroso, y un murmurador con otro murmurador, un idólatra con otro idólatra, para mantenernos esclavos. ¡Ah! Amén. Amén. Escucha, iglesia, lo que el Señor nos dice. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. O sea que ya no vamos a decir soy libre, sino que se va a ver la libertad. Amén. Amén. Sé que sois descendientes de Abraham. Sé que ustedes tal vez vienen de padres cristianos. Sé que llevan años en la iglesia. Lo sé, dice el Señor. ¿Y sabe dónde más lo dice? En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Cuando dice yo conozco sus obras, pero tienen que arrepentir. Amén. En venir a la iglesia lo mismo. Viene y les dice, ustedes hacen estas obras, pero tengo contra ustedes esto. Arrepiéntanse, porque están en esclavitud. Mira lo que dice. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra ¿qué? No hay cabida en vosotros. Una persona que está en pecado, pero yo no fornico, yo no miento, pero tienes falta de perdón. Tienes orgullo, tienes soberbia, tienes altivez. Por eso la palabra no haya cabida. Por eso te choca, por eso te incomoda y te molesta. Amén. Y todos llegamos así. El problema es seguir así. No nos resistamos a esta verdad. Esta verdad sana. Amén. Gloria a Nos Dios. sacas de la cautividad, no te quiere cautivar. Aleluya. No Gloria a quieres Dios. que nos quiere libertar. Amén. ¿Por qué? Porque ese enojo, esa rabia, esa soberbia, eso que hay, te tiene esclavo. Te tiene atado. Mira. ¿Por qué? Porque no haya cabida en vosotros. Entonces, si el alimento espiritual es la palabra, y estas personas dicen que son hijas de Dios, pero no haya cabida en la palabra, ¿son o no son? Mira lo que dice. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, sí. Perdón. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Hay gente que ha oído de él, pero no lo ha visto. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Amén. Amén. ¿Lo estamos viendo?
Él haciendo las obras y su voluntad en nosotros. ¿Cómo así? Estamos muriendo al viejo hombre para hacer la voluntad del Padre, que es que no nos perdamos. Amén. Porque nuestra voluntad, si no la sometamos, nos va a llevar a la perdición. Gustavo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: escucha, le dice a aquellos que dicen: mi padre es Dios. Escucha, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios, Dios empieza a hacer las obras de Él en nosotros, no nuestras propias obras, porque son malas. Sin Él somos un árbol malo que da fruto malo. Pero cuando la vida está en nosotros, damos fruto. Amén. O sea, el fruto del Espíritu Santo. Eso está claro para la iglesia. Pero ahora procuráis matarme a mí. O sea que todo el que dice ser hijo de Dios y todo el que dice que es salvo, pero no haya cabida esta palabra, ahora hay algo que está mal, ¿cierto? ¿No? ¿A quién querían matar? Al verbo, la palabra, la verdad, a lo que ellos predicaban, pero no lo vivían. Y vino el verbo en carne, Él la vino a cumplir, Él no se saltó nada, y la palabra Él mismo era el verbo, y querían matarlo. Así hay muchos en la iglesia que quieren ser salvos, quieren las bendiciones, pero no haya cabida la palabra en ellos, les choca. Entonces hay algo contradictorio. ¿Entendemos, iglesia? Amén. Ellos decían ser hijos de Dios y predicaban la palabra, vino en carne y la procuraban matar. Ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado ¿qué? ¿Qué he hablado? ¿Qué está hablando en esta noche? La verdad. La verdad. La cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? O sea, ustedes dicen Abraham, yo tengo fe. Si tienes fe, ¿recuerdas a Abraham? La fe de Abraham tuvo obra, dio a su hijo. ¡Obra! Amén. Porque la fe sin obras es muerta. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Tremendo, ¿no? Decimos ser hijos de Dios, pero hacemos las obras de la carne. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Cuál voluntad estamos haciendo? ¿La de Satanás o la de Dios? Porque todo el que hace obras de carne está haciendo la voluntad del diablo. Y todo el que empieza, Señor, a hacer las obras de Dios, porque es que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo en nosotros. Amén. A deshacerlas, las obras de la carne, para empezar a hacer las obras de Dios, por creer en Él y por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces no podemos seguir en un engaño, diciendo que somos salvos y siguiendo en la cautividad del pecado, si ni siquiera han remitido el pecado a la cruz. ¿Lo están deteniendo? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, porque hay muchos que creen que yo no fornico. ¿Es cierto? Le ponen a meditar el pecado. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Si Dios fuera tu padre, iglesia, amarías esta bendita palabra, que es la verdad, la palabra que ha salido de la boca de Dios. Amén. Si tú amas a Dios, tienes que amar esta palabra. Si aborreces esta palabra, iglesia, algo está mal. El Señor nos está mandando a examinar nuestras obras. Así es. Amén. No coincide, iglesia. ¿Qué hacemos cuando conocemos la voluntad de papá? Empezamos a amar esta verdad. No contendemos con ella. Amén. No nos enojamos con una verdad que nos quiere salvar, que vino en carne, que es Cristo Jesús. Amén. Estás aborreciendo a Cristo y estás diciendo que amas al Padre. No me puedes decir que amas a Cristo y cada vez que hablamos la palabra que es Él, la aborreces. Hay algo contradictorio. Y esta es la verdad que tenemos que predicar. Amén. Así es. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. ¿Qué quiere decir? Yo de Dios he salido. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. He salido. La palabra
he salido de Dios y he venido